Hoy millones de personas viven atrapadas en deudas. Tarjetas de crédito, préstamos personales, hipotecas, pagos mensuales que parecen no terminar nunca. Para muchas personas, gran parte de su salario desaparece cada mes simplemente para pagar deudas acumuladas. Y lo más preocupante es que muchas veces esas deudas comenzaron con decisiones que parecían pequeñas. Una compra aquí, un préstamo rápido allá, lo pagaré después. Pero con el tiempo todo eso puede convertirse en una carga muy pesada. Ahora bien, aquí es donde aparece algo muy interesante. Aunque hoy el sistema financiero moderno está lleno de créditos y préstamos, la Biblia ya hablaba sobre este tema hace miles de años. Y lo sorprendente es que las Escrituras contienen advertencias muy claras sobre el peligro de endeudarse. De hecho, uno de los proverbios más conocidos dice algo que puede resultar bastante impactante: que quien toma prestado se convierte en siervo del que presta. Esto plantea una pregunta muy importante. ¿Significa eso que endeudarse está mal? ¿Está prohibido pedir dinero prestado según la Biblia? ¿O lo que realmente advierten las Escrituras es algo más profundo? En este video vamos a explorar lo que realmente dice la Biblia sobre las deudas, por qué advierte sobre ellas y qué principios podemos aplicar hoy para evitar caer en una trampa financiera. Porque entender este tema puede cambiar completamente la forma en que vemos el dinero y la libertad financiera. Para entender por qué la Biblia advierte sobre las deudas, primero tenemos que observar la realidad del mundo actual. Hoy vivimos en una sociedad donde endeudarse es extremadamente fácil. Hace siglos, pedir dinero prestado no era algo tan común. Normalmente las personas solo pedían préstamos en situaciones muy concretas o de verdadera necesidad. Pero hoy, el sistema financiero moderno funciona de una manera completamente diferente. El crédito está en todas partes. Tarjetas de crédito, préstamos personales, financiación inmediata, compras a plazos, aplicaciones que permiten pedir dinero en cuestión de minutos. Muchas empresas incluso han construido su modelo de negocio alrededor de una idea muy simple: comprar ahora y pagar después. Esto crea una sensación muy cómoda en el momento de la compra. Algo que quizá no podríamos pagar hoy parece de repente accesible: un teléfono nuevo, un coche, electrodomésticos, viajes. Todo parece al alcance porque el pago se divide en pequeñas cuotas mensuales. El problema es que esas pequeñas cuotas empiezan a acumularse. Una cuota aquí, otra allá. Y sin darnos cuenta, una parte importante de nuestros ingresos comienza a desaparecer cada mes, simplemente para pagar compromisos financieros que asumimos en el pasado. A esto se suma otro factor muy importante: la cultura de consumo en la que vivimos. Vivimos en una época donde constantemente recibimos mensajes que nos dicen que debemos tener más cosas, más comodidad, más productos. La publicidad, las redes sociales y el entorno que nos rodea muchas veces promueven la idea de que debemos mejorar constantemente nuestro estilo de vida. Y cuando los ingresos no alcanzan para seguir ese ritmo, el crédito aparece como una solución rápida. Pero muchas veces lo que parece una solución temporal termina convirtiéndose en una carga prolongada. Pagos que duran años. Intereses que aumentan el costo real de lo que compramos. Y una sensación constante de presión financiera. Lo interesante es que aunque el sistema financiero moderno es relativamente reciente, la naturaleza humana no ha cambiado tanto. Las personas siempre han enfrentado la tentación de gastar más de lo que tienen. Y precisamente por eso, hace miles de años, la Biblia ya advertía sobre los riesgos de vivir endeudado.
Las Escrituras no hablan de tarjetas de crédito ni de bancos modernos, pero sí describen un principio que sigue siendo increíblemente relevante hoy. Un principio que veremos en el siguiente punto, y que explica por qué la deuda puede convertirse en algo mucho más serio de lo que parece al principio. Para entender cómo ve la Biblia el tema de las deudas, hay un versículo que resume este asunto de forma muy clara. Se encuentra en el libro de Proverbios. Dice así: el rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. Proverbios 22:7. A primera vista, este versículo puede parecer simplemente una observación sobre la vida económica. Pero si lo analizamos con más atención, contiene una advertencia muy profunda. La idea central es que la deuda crea una relación de dependencia. Cuando una persona toma dinero prestado, adquiere una obligación con quien se lo ha prestado. Eso significa que a partir de ese momento, una parte de sus ingresos futuros ya no le pertenece completamente. Debe destinarse a pagar esa deuda. Y aquí es donde aparece el concepto que menciona el proverbio: servir al que presta. No se trata de una esclavitud literal como en la antigüedad, pero sí describe una realidad económica. Cuando alguien tiene deudas, una parte de su trabajo está comprometida. Trabaja, en parte, para cumplir con esos pagos. Y cuanto más grande es la deuda, mayor es esa dependencia. Esto nos lleva a otro aspecto importante que señala implícitamente el versículo: la pérdida de libertad financiera. Una persona sin deudas tiene mucha más libertad para tomar decisiones. Puede decidir cambiar de trabajo, ahorrar, invertir o utilizar su dinero según sus prioridades. Pero cuando alguien está muy endeudado, muchas de esas decisiones empiezan a estar limitadas. Tiene que pensar primero en los pagos pendientes. En el mundo moderno, esto se ve claramente en la relación entre las personas y las instituciones financieras. Bancos, entidades de crédito, préstamos personales, hipotecas, todas estas herramientas financieras funcionan sobre el mismo principio. Alguien presta dinero hoy a cambio de recibir pagos en el futuro. Y esos pagos casi siempre incluyen algo más que el dinero original. Incluyen intereses. Los intereses son el precio de usar dinero prestado. Esto significa que en muchos casos, una persona termina pagando bastante más de lo que inicialmente recibió. Por ejemplo, alguien puede comprar algo hoy con crédito y terminar pagándolo durante varios años. Mes tras mes, una parte de su ingreso se destina a cumplir con ese compromiso. Y aunque el sistema financiero moderno es más complejo que el mundo antiguo, el principio que describe el proverbio sigue siendo exactamente el mismo. Cuando alguien se endeuda, adquiere una obligación que limita parte de su libertad financiera. Por eso la Biblia no habla de la deuda como algo neutral o sin importancia. La presenta como una situación que puede generar dependencia y presión financiera si no se maneja con sabiduría. Y precisamente por eso, las Escrituras contienen varias advertencias sobre el riesgo de entrar en deudas sin considerar cuidadosamente sus consecuencias. Ahora que hemos visto el principio bíblico de que quien toma prestado se vuelve dependiente del que presta, es importante entender por qué las deudas pueden convertirse en un problema serio si no se manejan con sabiduría. La Biblia no presenta la deuda simplemente como un asunto financiero. También reconoce que puede tener consecuencias profundas en la vida de una persona. Cuando analizamos la experiencia de muchas personas hoy,
podemos ver al menos 4 riesgos importantes que aparecen cuando las deudas empiezan a acumularse. Pérdida de libertad financiera. El primer riesgo es algo que muchas personas experimentan sin darse cuenta: la pérdida de libertad financiera. Cuando una persona no tiene deudas, el dinero que gana le pertenece completamente. Puede decidir cómo usarlo. Puede ahorrar, invertir, ayudar a otros o simplemente cubrir sus necesidades. Pero cuando aparecen las deudas, una parte del ingreso mensual ya está comprometida antes incluso de recibir el salario. El dinero ya tiene un destino asignado: pagos de tarjetas, cuotas de préstamos, hipotecas, intereses acumulados. En muchos casos, el flujo de dinero se ve más o menos así: salario, pagar deudas, pagar gastos básicos, lo que queda. Y a veces, lo que queda es muy poco. Esto limita la capacidad de tomar decisiones financieras importantes. Por ejemplo, alguien que está muy endeudado puede sentirse atrapado en un trabajo que no le gusta, simplemente porque necesita mantener un ingreso constante para pagar sus compromisos financieros. La deuda no solo afecta al dinero, también puede afectar la libertad para tomar decisiones en la vida. Estrés y ansiedad. El segundo riesgo tiene que ver con algo que muchas personas sienten cuando están endeudadas: estrés y ansiedad. Las deudas no son solo números en una cuenta. Representan responsabilidades que deben cumplirse mes tras mes. Cuando las cuotas comienzan a acumularse, muchas personas empiezan a sentir una presión constante: preocupación por llegar a fin de mes, miedo a no poder pagar a tiempo, ansiedad por los intereses que siguen creciendo. Este tipo de presión financiera puede afectar diferentes áreas de la vida: el descanso, la tranquilidad mental, la capacidad de concentrarse, y en muchos casos también puede generar conflictos dentro de la familia. Las dificultades económicas son una de las causas más comunes de discusiones entre parejas. Cuando el dinero se vuelve una fuente constante de tensión, puede afectar la estabilidad del hogar. Por eso, la sabiduría bíblica advierte sobre las decisiones financieras que pueden generar cargas difíciles de sostener. Decisiones impulsivas. Otro problema frecuente es que muchas deudas no comienzan con decisiones grandes, sino con decisiones impulsivas. La facilidad del crédito moderno puede hacer que las personas compren cosas que realmente no necesitan o que no pueden pagar en ese momento. Muchas compras se realizan impulsadas por emociones. A veces se compra por entusiasmo, otras veces por presión social, o simplemente por el deseo de tener algo nuevo. Cuando el crédito está disponible, la sensación de pagar después puede hacer que el costo real parezca menos importante en el momento. Pero el problema aparece más tarde, cuando las cuotas comienzan a acumularse. La falta de planificación financiera es una de las principales razones por las que muchas personas terminan atrapadas en deudas. Por eso la Biblia insiste tanto en la prudencia y la planificación. Tomar decisiones con calma, evaluar las consecuencias y no actuar únicamente por impulso. Dependencia del sistema financiero. El cuarto riesgo aparece cuando la deuda deja de ser algo puntual y se convierte en una forma de vida. Hay personas que utilizan el crédito ocasionalmente y luego lo pagan. Pero también hay quienes viven constantemente dentro de un ciclo de endeudamiento. Pagan una deuda y toman otra. Refinancian préstamos. Utilizan una tarjeta para pagar otra. En ese momento el sistema financiero empieza a controlar gran parte de su vida económica. El futuro financiero de la persona queda condicionado por instituciones externas, bancos, entidades de crédito, sistemas de financiación.
Esto crea una situación donde la estabilidad económica depende de mantener constantemente acceso a más crédito. Y ese ciclo puede ser muy difícil de romper. Después de ver todas estas advertencias sobre las deudas, surge una pregunta muy importante. ¿Significa esto que la Biblia prohíbe completamente pedir dinero prestado? La respuesta es interesante, porque la Biblia no presenta el tema de una forma tan simple. Las Escrituras no dicen explícitamente que toda deuda sea pecado. De hecho, en el mundo antiguo existían préstamos entre personas, y la Biblia incluye leyes que regulaban esas situaciones. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento se mencionan normas para proteger a las personas más vulnerables cuando pedían prestado. Esto muestra que el préstamo de dinero era una práctica conocida en la sociedad de aquella época. Sin embargo, aunque la Biblia reconoce la existencia de los préstamos, también contiene muchas advertencias sobre el peligro de las deudas. Estas advertencias no se centran tanto en el hecho de pedir dinero prestado, sino en cómo y por qué se hace. Uno de los problemas más frecuentes es el abuso del crédito. Cuando una persona comienza a utilizar préstamos de forma constante para mantener un estilo de vida que realmente no puede sostener, la deuda deja de ser una herramienta puntual y se convierte en un problema. El crédito, en ese caso, se utiliza para cubrir gastos que superan los ingresos reales. Y con el tiempo, esa diferencia comienza a crecer. Otro riesgo aparece cuando las personas asumen compromisos financieros que son demasiado grandes para su situación económica. Un préstamo puede parecer manejable en el momento de firmarlo, pero si las circunstancias cambian, si el ingreso disminuye o aparecen gastos inesperados, esa obligación puede volverse mucho más difícil de cumplir. Por eso la sabiduría bíblica insiste en la importancia de evaluar bien las decisiones antes de asumir compromisos financieros. También existe el riesgo de caer en dependencia financiera cuando alguien recurre constantemente al crédito para resolver sus problemas económicos. Comienza a depender de préstamos para mantener su estabilidad. En lugar de construir una base financiera sólida, la persona vive siempre al límite. Y esto puede crear una sensación constante de presión y fragilidad económica. Por todo esto, el mensaje general de la Biblia sobre las deudas no es una prohibición absoluta. Más bien es una llamada a la prudencia. Las Escrituras nos invitan a tomar decisiones financieras con sabiduría, a evitar compromisos innecesarios y a ser conscientes de las consecuencias que puede tener el endeudamiento. En otras palabras, la Biblia no presenta el crédito como algo completamente prohibido, pero sí advierte que puede convertirse fácilmente en una carga si no se maneja con cuidado. Y precisamente por eso, en la siguiente parte del video, vamos a ver algo muy importante. ¿Qué principios bíblicos pueden ayudarnos a evitar caer en deudas innecesarias? Después de ver las advertencias que la Biblia hace sobre las deudas, la pregunta natural es, ¿cómo podemos evitar caer en ellas? La sabiduría bíblica no solo señala los problemas, también ofrece principios prácticos que ayudan a construir una vida financiera más estable. Muchos de estos principios aparecen en el libro de Proverbios, que contiene enseñanzas muy directas sobre el dinero, el trabajo y la administración. Vamos a ver 4 principios que pueden marcar una gran diferencia. Vivir por debajo de los ingresos. Uno de los principios financieros más importantes es aprender a vivir por debajo de lo que se gana. Esto significa algo muy sencillo en teoría, aunque no siempre fácil en la práctica. Gastar menos de lo que entra.
Cuando una persona gasta constantemente más de lo que gana, la diferencia casi siempre termina cubriéndose con crédito. Y ahí es donde empiezan a aparecer las deudas. En cambio, cuando alguien aprende a ajustar su estilo de vida a sus ingresos reales, el riesgo de endeudarse disminuye mucho. Esto requiere disciplina. Significa resistir la presión de comprar cosas que realmente no son necesarias. Y también significa entender que no todo lo que vemos en el entorno debe formar parte de nuestra vida financiera. La sabiduría bíblica promueve una vida equilibrada, donde las decisiones se toman con prudencia y no impulsadas por el deseo momentáneo. Planificar antes de gastar. Otro principio muy importante es la planificación. Muchas deudas aparecen porque las decisiones financieras se toman de forma impulsiva o sin pensar en las consecuencias. Pero la Biblia valora mucho la planificación. En Proverbios se dice que los planes del diligente conducen a la abundancia. Esto significa que antes de tomar decisiones financieras importantes, es sabio detenerse y evaluar. Preguntarse, ¿realmente necesito esto? ¿Puedo pagarlo sin endeudarme? ¿Encaja en mi situación financiera actual? La planificación permite tomar decisiones con calma en lugar de reaccionar impulsivamente. Y muchas veces, simplemente pensar antes de actuar evita compromisos financieros innecesarios. Evitar compras impulsivas. Las compras impulsivas son una de las principales causas de las deudas. Muchas decisiones de consumo no se toman por necesidad real, sino por emoción. Puede ser entusiasmo, puede ser presión social, o puede ser simplemente el deseo momentáneo de tener algo nuevo. El problema es que cuando esas decisiones se repiten muchas veces, el resultado puede ser una acumulación de gastos que superan los ingresos. La sabiduría bíblica anima a practicar autocontrol. Tomarse tiempo antes de comprar. Evaluar si algo es realmente necesario. Y evitar decisiones que se toman únicamente por impulso. Este simple hábito puede evitar muchos problemas financieros. Aprender a ahorrar. Otro principio muy importante en la Biblia es la previsión para el futuro. Un ejemplo muy conocido aparece en el libro de Proverbios, cuando se menciona a la hormiga. El texto dice: «Mira a la hormiga, perezoso, observa sus caminos y sé sabio. Ella prepara su alimento en el verano y recoge su comida en el tiempo de la cosecha». La hormiga se utiliza como ejemplo de sabiduría porque se prepara con anticipación. No vive solamente para el presente. Guarda recursos para el futuro. Este principio también se aplica a las finanzas personales. Cuando una persona desarrolla el hábito de ahorrar, crea un margen de seguridad. Ese ahorro puede servir para enfrentar imprevistos sin necesidad de recurrir al crédito. Muchas deudas aparecen precisamente porque las personas no tienen reservas cuando surge una emergencia. El ahorro ayuda a evitar esa situación. Cuando observamos estos principios juntos, vemos que la sabiduría bíblica propone algo muy claro: una vida financiera basada en prudencia, planificación y disciplina. No se trata simplemente de evitar las deudas por miedo. Se trata de construir una forma de administrar el dinero que genere estabilidad y libertad a largo plazo. Y esto nos lleva a la última parte del video, donde vamos a resumir qué nos enseñan realmente las Escrituras sobre el dinero y la libertad financiera. Después de todo lo que hemos visto en este video, podemos entender mejor el mensaje que transmite la Biblia sobre las deudas. Las Escrituras no presentan el dinero como algo malo. El dinero en sí mismo es simplemente una herramienta. Puede utilizarse para proveer para nuestra familia, para ayudar a otros y para construir una vida estable.
Pero la Biblia sí advierte sobre ciertas decisiones financieras que pueden convertirse en una carga difícil de llevar. Y una de esas decisiones es entrar en deudas sin prudencia. A lo largo del video, vimos que la deuda puede crear dependencia, reducir nuestra libertad financiera y generar presión en muchas áreas de la vida. Por eso encontramos advertencias como la de Proverbios, que nos recuerda que quien toma prestado se vuelve dependiente del que presta. Sin embargo, el mensaje de la Biblia no es simplemente una advertencia negativa. También es una invitación a vivir de una forma más sabia. Las Escrituras nos animan a administrar bien nuestros recursos, a planificar antes de tomar decisiones financieras y a evitar compromisos que puedan convertirse en una carga en el futuro. Principios como vivir por debajo de nuestros ingresos, evitar compras impulsivas, planificar con cuidado y desarrollar el hábito del ahorro pueden marcar una gran diferencia con el paso del tiempo. Cuando aplicamos estos principios, algo interesante comienza a suceder. Las finanzas dejan de ser una fuente constante de presión. Empiezan a convertirse en una herramienta que podemos manejar con mayor tranquilidad y control. En otras palabras, comenzamos a experimentar algo que muchas personas buscan, pero pocas consiguen: libertad financiera. No necesariamente porque tengamos grandes cantidades de dinero, sino porque nuestras decisiones financieras ya no están dominadas por deudas y obligaciones que nos limitan. La sabiduría bíblica nos recuerda que la verdadera estabilidad financiera no se construye con soluciones rápidas. Se construye con decisiones prudentes, tomadas una y otra vez a lo largo del tiempo. Y precisamente de eso trata este canal. En Finanzas del Reino, vamos a seguir explorando los principios financieros que aparecen en la Biblia y cómo aplicarlos a la vida real. Porque la sabiduría que encontramos en las Escrituras sigue siendo increíblemente relevante incluso hoy. Si este video te resultó útil, considera suscribirte al canal para seguir aprendiendo más sobre fe, dinero y sabiduría financiera basada en la Biblia. Y en el próximo video vamos a explorar otro tema muy interesante: los principios bíblicos que pueden ayudarte a construir una vida financiera más sólida y estable.